Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática, donde queremos dirigir nuestra mente al texto bíblico para profundizar en el nombre del Señor, para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo por la contemplación de las Escrituras y ser transformados a la imagen de nuestro Señor por ese medio. Vamos entonces el día de hoy a comentar nuestra lección número 9, misión en favor de los poderosos. Lección número 9 de nuestra presente escuela sabática, y queremos recordar solamente 2 complementos que tenemos disponibles para ustedes en el nombre del Señor. El primero de ellos es el complemento totalmente en vivo, el programa en vivo que realizamos como repaso del texto bíblico todos los días sábados. Los días sábados a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Acompáñenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para crecer, para tener algunas inquietudes y preguntas contestadas en la sabiduría y en el temor de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, este video que usted está viendo también tiene un complemento escrito, que es un bosquejo con las principales ideas estructuradas de este comentario para que usted tenga una versión para imprimir a la mano, al mismo tiempo una guía digital, si no quiere imprimirla, para tener algo escrito de manera que usted pueda recordar las principales lecciones obtenidas de este comentario al texto bíblico que hacemos en su versión grabada. ¿Dónde se encuentra este bosquejo escrito? www.preachmanuel.com. El enlace será dejado en la descripción de este video. Muy bien, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestra lección número 9, los textos bíblicos que pertenecen a ella, y los consideramos en el nombre del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Padre bendito y santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos ayuda, Señor. Pedimos tu dirección, tu guía, Padre bueno. Por favor, muéstranos a Jesucristo para contemplarle en la hermosura de su santidad, en su amor, en su abnegación, y que al contemplarle, Señor, por medio de la ayuda de tu Espíritu, podamos ser transformados de gloria en gloria a su semejanza. Por favor, Padre, conduce nuestras mentes, levanta nuestras miradas, Señor, en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar en primer lugar comentando el texto de Mateo, capítulo número 16 y el versículo número 26. Y lo vamos a comentar dentro de su contexto. Esto quiere decir, tomando en cuenta el pasaje anterior para comprender el versículo 26 como una continuación de la idea que viene dándose en el versículo número 25. Vamos entonces a comenzar a leer en Mateo 16, 25 para tener un contexto del significado y así interpretarlo de Mateo 16, 26. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando estos pasajes se leen juntos, entonces nosotros podemos interpretar que el deseo de ganar el mundo, deseo que conduce lamentable e inevitablemente a la pérdida del alma, este deseo de ganar el mundo para sí proviene del mismo deseo que lleva al hombre a querer salvar su vida. Quien quiera salvar su vida la perderá,
Esta primera oración es paralela entonces con cualquiera que gane el mundo. Algunas veces, o podríamos decir de manera fundamental, el deseo, el interés de ganar el mundo para nosotros proviene de la misma incredulidad, del mismo egoísmo, que no está dispuesto a renunciar a sí mismo y por tanto cuida su vida, mantiene su vida, se preocupa por su vida, de manera que la quiere conservar y no está dispuesto así a ser crucificado juntamente con Cristo. No está dispuesto a participar de los padecimientos ni el sacrificio de Cristo precisamente porque prefiere su vida, quiere su vida, quiere ser afirmado, anhela defender, anhela vivir solamente para sí. Y como quiere cuidar su vida, como quiere afirmarla y quiere retenerla como lo único y lo más importante, entonces la pierde. Ese mismo deseo que lleva a cuidar de nosotros mismos por encima de todo lo demás, que lleva a amarnos a nosotros mismos por encima del Dios de la Biblia, que nos lleva a amarnos y preferirnos a nosotros mismos que a Cristo y su servicio, es el mismo deseo que conduce a querer ganar el mundo para garantizarlo para nosotros mismos, querer ganar el mundo para aprovecharlo, querer ganar el mundo para vivir de todo lo bueno que esta existencia terrena puede dar, sin estar dispuesto a sacrificar ni a arriesgar lo que aquí vemos, lo que aquí tenemos y lo que aquí podemos asegurar por cualquier cosa que se nos presente para la eterna vida, para el futuro. A todo aquel que gana el mundo y pierde su alma, la razón por la cual la pierde es porque no estuvo dispuesto a considerar la vida eterna como algo mayor que lo que aquí podía ver, que lo que aquí podía asegurar, que lo que aquí podía garantizarle. Sacrificar lo que se tiene aquí, lo que se ha logrado juntar, sacrificar lo que aquí se asegura con las manos por un don que nos llega en forma de promesa de parte de Dios, parece demasiado arriesgado. Nota esto. ¿Alguno de nosotros ha visto, ha sentido o ha experimentado la vida eterna? ¿Qué cosa es la vida eterna para nosotros? La vida eterna es una experiencia prometida que por medio de la fe puede llegar a ser vivida desde este momento, pero que en realidad y en esencia se materializa en el futuro. La vida eterna es para todo aquel que cree una promesa, pero las posesiones, el mundo, lo que aquí tenemos, lo que aquí hemos logrado, el estatus conseguido, la reputación garantizada, lo que aquí se tiene es presente, es visible, es una dinámica con la cual nos relacionamos por nuestros sentidos. Entonces, los sentidos nos dicen que esto que vemos, que esto que tenemos en la mano, que esto que nos hemos ganado y nos hemos asegurado con nuestras propias fuerzas, esto que ahora tenemos es real, es más real que una promesa recibida. Por tanto, el riesgo de poner lo que se tiene al servicio de Dios para así obtener la vida eterna parece demasiado elevado. Es un riesgo que el corazón egoísta no está dispuesto a sufrir.
no se está dispuesto a entregar a los pies de Cristo lo que hoy se puede tener y garantizar por causa de la vida eterna, porque lo que hoy se tiene parece más real que esa promesa de vida eterna. Por tanto, ese es el punto, mis queridos amigos. Ese es precisamente el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas es una aproximación materialista a la realidad. ¿Qué cosa es la realidad? Lo que tengo, lo que veo, lo que mis sentidos pueden experimentar y disfrutar. Pero el mundo venidero parece entonces menos real y no se está dispuesto a sacrificar el presente por la promesa futura, porque esto parece demasiado riesgoso. ¿Y si después de todo la vida eterna no es real? ¿Y si después de todo la promesa de salvación no es verdadera? ¿Cómo podré yo entregar lo que tengo sobre la base de la esperanza de una promesa? Ese es el riesgo, ese es el pensamiento incrédulo que motiva querer salvar la vida, querer ganar el mundo, que lamentablemente conduce a perder la vida y a perder el alma. De eso se trata. Ese es el fundamento del pensamiento materialista e incrédulo. No se está dispuesto a sacrificar lo que hoy se tiene por la vida eterna. ¿Por qué? Porque no se está dispuesto a correr semejante riesgo. Y este riesgo se experimenta y se siente como un riesgo muy grande porque no se ha creído verdaderamente a la palabra de la promesa. Como no se ha recibido la promesa en el corazón, como no se cree en la promesa, como ante la promesa de Dios somos incrédulos, entonces la actitud resultante es la actitud de aquel que quiere asegurar, de aquel que quiere reunir, de aquel que quiere juntar solo para sí, solo para garantizarse para sí mismo un futuro en paz, precisamente porque a la promesa de la redención futura no se ha mezclado con fe, no se ha recibido por la fe, se duda, no se cree y por tanto parece demasiado riesgoso. Ese es el fundamento, ese es el problema de todo corazón que es egoísta. Es el problema del corazón humano. Y atención con esto, es el problema de todos, incluyendo a ricos y a pobres. Es el problema de todos, el problema de la incredulidad que motivada por el egoísmo crece para preferir el aquí y ahora que sacrificar el aquí y ahora por causa de la promesa de la herencia eterna. Ese es el problema. Y este es el problema que las personas ricas y poderosas han caído en la tentación de cultivar y por tanto los lazos que los atan a sus posesiones son mayor y son más fuertes. Pero las clases pobres también experimentan este problema. Las clases pobres también sufren del problema de un corazón egoísta e incrédulo. Solamente que como lo que tienen es poco, sus lazos, esas ataduras que se desarrollan de apego a las posesiones, son probablemente menores. Pero todos los seres humanos tenemos ese problema en el corazón. La solución es que la hermosura de la santidad de Cristo, el gozo de su comunión, la comunión con sus padecimientos y sacrificios, se vuelva más preciosa al alma y al corazón que todo lo que se tiene.
de qué manera la comunión con Cristo puede llegar a ser algo más precioso que lo que hoy se tiene, solamente si el Maestro habita en el corazón, solamente si hemos encontrado en Cristo la perla de mayor valor. Solamente si Cristo es para nosotros el tesoro escondido, el tesoro que vale más. Solamente si Cristo es el deseado de todas las gentes, el deseado de nuestro corazón, entonces las posesiones y sus ataduras, con el egoísmo que las motiva, pierden su poder sobre nosotros. Vamos a analizar ahora algunos de los casos de la Biblia en donde ricos y poderosos fueron confrontados con el conocimiento del Dios vivo. Fueron humillados para conocer que no hay otro Dios sino el Dios de la Biblia. Vamos a mirar estos eventos en donde la salvación les fue presentada a ricos y a poderosos, y qué podemos nosotros aprender para el momento de tener contacto con estas personas. Vamos en primer lugar a dirigirnos a Daniel capítulo número 4. En Daniel capítulo número 4 nosotros encontramos la profecía a manera de sueño y revelación que se le dio al rey Nabucodonosor. ¿Quién era el rey Nabucodonosor? Siendo hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor había llevado a Babilonia a constituirse en el imperio neobabilónico. Antes de Nabucodonosor, Babilonia era una subsidiaria de Asiria y su reino. Pero con Nabucodonosor, Babilonia fue llevada a ser la referencia visible desde todos los confines de la tierra. Por eso en la visión se le presenta a Babilonia y a Nabucodonosor, que es su cabeza, como un árbol frondoso del cual depende la vida de todos los animales y criaturas que se acercan a recibir sombra y vida de este árbol. Se presenta el árbol levantado por encima de todos, que permite que desde todos los confines de la tierra este árbol sea observado. Es una descripción de la grandeza de Nabucodonosor frente a todos los demás reyes e imperios de la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que por el orgullo, lo que sucede es que por el engreimiento y por las ataduras que su grandeza habían desarrollado encima de él, se presenta la sentencia de un vigilante celestial. Probablemente el mismo Señor Jesucristo o un ángel poderoso del cielo que le anuncia a Nabucodonosor que esta grandeza le era quitada. Su reino le era quitado, a pesar de que sería dejado a manera metafórica, enraizado en el suelo. A pesar de que el reino le sería guardado a él, pasarían 7 años en donde su suerte, su vida, su estilo de vida iba a ser con las bestias. ¿Qué es lo que esta historia y visión representa según Daniel? Daniel le ha dicho a Nabucodonosor que esta visión sea para sus enemigos, porque Daniel comprende el significado. Sería quitado el reino de él y sería echado su suerte, su vida con las bestias, para que el rocío fuese que cayese sobre él, para que viviera comiendo de paja, de heno, para que experimentara el fondo mismo de la existencia humana y así reconociera que solamente hay uno solo que decide el destino de todo el mundo. Uno solo delante de quien todos los demás son como nada. Uno solo que lleva el control de este mundo. Uno solo que es grande. La cuestión es que de acuerdo con Daniel capítulo número 4 y el versículo número 30, al cabo de un tiempo, Nabucodonosor se encontraba paseando en su palacio
y pronunció las siguientes palabras. Atención con esto. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí está el problema, que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aquí está el problema. Nabucodonosor ha creído que todo lo que ha logrado y conseguido proviene de su brazo, de su fuerza, de su capacidad humana, del poder de su sabiduría y la magnificencia de su imperio, de su ingenio, de sus capacidades. Aquí está el problema. Nabucodonosor necesita conocer que aún el levantamiento suyo como líder del imperio neobabilónico es un fenómeno histórico permitido, conducido, guiado por el Dios del cielo, con la intención de traer juicio sobre el pueblo del Dios Santísimo. Nabucodonosor es una consecuencia de los propósitos históricos del Dios Santísimo y no es ni un impedimento, ni una piedra en el zapato para el Dios Santísimo, ni es un hombre autoformado para la grandeza del mundo. No, Nabucodonosor ha de reconocer que aún su vida, aún su existencia, está dirigida por el Altísimo y conforme a sus propósitos ha sido levantado. En otras palabras, es dependencia, es reconocimiento de la grandeza y la gloria del Dios del cielo, lo que Dios quiere lograr con este rey. Lo maravilloso es que lo logra. Lo maravilloso es que Nabucodonosor reconoce esto y Nabucodonosor con toda seguridad habitará entre los redimidos que reconocieron la gloria de Dios como lo más precioso, la gloria de Dios y la adoración del Ser Santísimo como la vida más propia de la criatura. Mira lo que ocurrió con Nabucodonosor. Daniel capítulo número 4 sigue diciendo así: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, es decir, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ahora fíjate esto, después de narrarnos lo que aconteció en cumplimiento de estas palabras, mira lo que dice el versículo 34. Voy a resaltarlo para que podamos leerlo. Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Cuándo es que le fue devuelta la razón a este rey? Después que se cumplió el tiempo profetizado que había de pasar sobre él. Pero ¿cuál fue el evento que en correspondencia y armonía histórica perfecta, paralela, ocurrió previo a que su razón le fuera devuelta? ¿Cuál fue el momento, el punto de inflexión que corresponde de manera perfecta con lo que había sido profetizado? Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo. Allí está el punto. Miró a quien era más grande que él. Reconoció la grandeza de uno que estaba por encima de su cabeza. Y al reconocer a quien está por encima de su cabeza, la razón le es devuelta.
¿Es casualidad que haya ocurrido después de los 7 años profetizados que iban a pasar sobre él? No es casualidad, pero el acto, la actitud de Nabucodonosor de reconocer la grandeza de Dios va en perfecta correspondencia histórica con la profecía. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Dios, en su profecía, actúa en relación armónica con el libre albedrío humano. Por esa razón, las profecías del tiempo del fin van en armonía con la preparación decidida, consciente, concienzuda del pueblo de Dios para cumplir y ser instrumento divino para que cuando el tiempo profético se cumpla, su pueblo haya caminado en armonía histórica con la profecía y esté preparado para el cumplimiento de todas las cosas. No hay aquí la descripción de un Dios al mejor estilo del calvinismo, que atropella la libertad de elección, que no la toma en cuenta y que al dar su gracia o ejecutar sus propósitos, los seres humanos son sencillamente conciencias incapaces de resistirse al obrar de sus propósitos, a su eterna soberanía. No es el Dios que se describe aquí. Nabucodonosor alza sus ojos al cielo, reconoce la grandeza del Rey de Reyes y de manera armónica esto ocurre cuando los 7 años han pasado y Nabucodonosor está listo para ser restituido. ¿Qué es lo que este rey termina reconociendo? Mira cómo termina el capítulo número 4 de Daniel. Mira lo que dice, versículo número 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Te das cuenta? Nabucodonosor aprendió sobre el carácter del Dios Altísimo. Él honra, enaltece a los humildes y hace abatimiento a los que andan con soberbia. De eso se trata. Él comprendió que Dios finalmente en su juicio va a dar a cada uno conforme a sus obras y que a la soberbia la va a humillar finalmente. Esto es maravilloso y nos muestra en esencia lo que Dios quiere hacer con todo aquel que, engañado por las riquezas y el poder, se encuentra sirviendo en las filas de Satanás. Dios quiere hacer que el corazón soberbio se humille delante de Él y reconozca su grandeza. ¿Cuál es la primera verdad que Dios anhela enseñarle a los poderosos? Que no son ellos los que dirigen el mundo, ni sus empresas, ni sus vidas. No son ellos los que tienen la última palabra sobre la existencia. Hay un Dios en los cielos que decide todo sobre los hombres. Y en armonía con este propósito, Él espera que nosotros actuemos. Porque el que no actúe en armonía con sus propósitos será finalmente abatido en el polvo de la tierra. Será humillado y su soberbia será deshecha. Él anhela el reconocimiento de su grandeza. ¿Por qué? Porque sencillamente quiere ser más grande que todos. Porque sencillamente su soberanía es demasiado infinita y desea granjearse el homenaje y la adoración de todos para ser por encima de todos. No. Porque la adoración y el reconocimiento de la grandeza infinita de Dios es lo más natural y real que existe, la vida más propia de toda criatura. ¿Por qué? Porque es la descripción más acertada de la realidad.
Dios está por encima de todo y la vida más propia, la vida más coherente con su grandeza es caer de rodillas a sus pies, alabarlo y reconocerlo, porque este es el universo, es el único universo que existe y fue creado por Él. Lo único que hay, lo único de lo cual todo depende es de Él, de su vida, de su grandeza. Por tanto, la respuesta más natural y acertada de toda criatura es entregar la conciencia humilde o humillada delante de Él en sujeción, en adoración, en amor agradecido. Porque la existencia proviene de Él, porque todo lo que pueda ser experimentado proviene de Él, porque el vivir y el respirar está en sus manos. De eso se trata. Vamos ahora a mirar el relato de Naamán. Naamán en el relato de Segunda de Reyes, capítulo número 5, constituye un relato espectacular, un relato lleno de particularidades, un relato lleno de sorpresas. Mira por qué decimos esto. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo número 5, a partir del versículo número 1, para que tú veas las sorpresas que nos encontramos aquí, para que veas cuáles son los propósitos de Dios en relación con Naamán y probablemente con Ben-Hadad, rey de Siria. Mira lo que dice aquí, atención. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Una preguntita. ¿Qué hace esto aquí en el relato? ¿Qué cosa está haciendo eso en el relato? El relato dice que por medio de Naamán había dado Jehová salvación a Siria. Aún cuando en el versículo 2, mira lo que se nos dice. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esto es increíble. Esto es impresionante. ¿Qué cosa es increíble y qué cosa es impresionante? Que Jehová esté detrás de la salvación que por medio de Naamán Siria ha conseguido. ¿Cómo es que Dios va a estar aprobando la salvación de Siria? ¿Cómo es que Dios va a estar dirigiendo los acontecimientos que dirigen o desembocan a la salvación de Siria, aun cuando de Siria salen bandas armadas para molestar, mortificar, torturar a Israel? ¿Cómo es posible esto? Aquí hay algo interesantísimo, mis amigos. Dios no dirige solamente la suerte de los pueblos que le sirven. Dios dirige también la suerte de los pueblos que aún no le conocen a plenitud. Dios había dirigido la mente de Naamán para obrar la salvación de Siria. Esto venía de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería lograr con eso? Probablemente Dios quería acercar al general de Siria, a Naamán, a Israel, para bendecir a ambos pueblos, para que de los dos pueblos enemistados Dios pudiese lograr uno solo en Cristo. ¿O ustedes creen que solamente la unión de los pueblos fue el propósito posterior a la cruz? No, mis amigos. Dios quería unir al mundo en Cristo, pues desde los tiempos eternos a Dios le agradó reunir todas las cosas en Cristo, poniéndolo a Él por cabeza. Esos han sido sus eternos propósitos desde siempre. Así que Dios con esto procura reunir los dos pueblos. Y lo que, atención, viene es importantísimo. Resulta que Naamán escucha de parte de su mujer que hay una muchacha
de las que fueron llevadas cautivas, que tiene probablemente la solución. Naamán puede ser sanado por medio de las acciones poderosas, milagrosas de un profeta que habita en Israel. ¿Que habita en dónde? Que habita en el lugar donde Naamán ha sometido, que habita en el lugar desde donde Naamán ha salido conquistador, victorioso y vencedor, que habita en el lugar que Naamán puede humillar con la planta de su pie. Sí, en ese lugar hay salvación. ¿Te das cuenta el propósito de Dios? En el lugar donde el pie de Naamán puede pisar como conquistador militar, en ese lugar está su sanación. ¿Qué quiere Dios lograr con eso? Humillar a Naamán. ¿Te das cuenta? Quiere quitarle su orgullo, quiere arrancarle su corazón orgulloso para que se dé cuenta que su pisoteo militar sobre Israel no proviene de su grandeza, porque el Dios que lo va a sanar es el Dios de Israel. Quiere decir que si a Dios le hubiese agradado destruir a Siria y levantar a Israel, lo hubiese hecho. De la misma manera como la lepra solamente pudo ser curada por el poder de ese Dios. Eso es lo que Dios quiere hacerle ver a Naamán. Pero para eso su corazón orgulloso tiene que ser arrancado. Tiene que renunciar al yo, al orgullo que lo controla. Y por eso el relato se desarrolla como se desarrolla. Por ejemplo, el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, manda carta al rey Jorán de Israel. Pero el rey no tiene absoluta idea de quién puede sanar a este general. El rey ni siquiera tiene pensamiento. El rey piensa que Ben-Hadad, rey de Siria, está buscando por medio de esa carta ocasión para destruir a Israel, cuando el rey de Siria muestre su incapacidad para sanar o saber quién puede sanar al general de Siria. No está en los reyes, no está en los palacios. El poder de Jehová está con un humilde profeta que ni siquiera está interesado en recibir recompensa, ni siquiera está interesado en cambiar de vida, en cambiar su vida menesterosa, su vida precaria, por una vida de abundancia. Ni siquiera está interesado en eso. Y entonces finalmente cuando el rey de Israel rasga su vestidura, Eliseo nota, Eliseo sabe, Eliseo se da cuenta de eso. La información llegó a él y entonces manda a llamar a Naamán. Pero no lo va a recibir. No le va a abrir la puerta. No va a salir a su encuentro para conducir como Elías la carroza del rey. No, Eliseo ni siquiera lo va a ver cara a cara. ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que el profeta Eliseo se había vuelto un hombre creído que no estaba dispuesto a recibir ni siquiera al general de Siria? No. El propósito era que Dios quería herir el orgullo de Naamán. ¿Cómo no me van a recibir? ¿Cómo no van a obrar delante de mí un portento maravilloso para que yo lo vea y entonces tenga fe y confianza en este Dios? ¿Cómo no se va a producir una obra maravillosa delante de mis ojos, obradas por el profeta? ¿Cómo? No, el mensaje es claro. Ve y lávate en el Jordán. En el Jordán. Pero si Farfán es un mejor río, lleno de vegetación, exuberante de vida, pero el Jordán no es mejor que los ríos de Siria. El Jordán no es mejor que los ríos que nutren Damasco. El Jordán no es mejor, pero el Jordán es el lugar donde la palabra del profeta señaló. Y lo único que Dios quiere lograr es que el corazón orgulloso de este general se humille ante la instrucción divina, se humille ante la autoridad de la palabra, y allí tiene que ir. Precisamente cuando fue, después de lidiar con su corazón orgulloso y después de entregar el corazón orgulloso, precisamente después de bañarse 7 veces, de sumergirse allí 7 veces, como el profeta lo había indicado,
Naamán recibe sanación. El propósito de la historia: arrancarle el corazón orgulloso a Naamán para que, humillado, reconociendo la autoridad, la simpleza y sencillez de la palabra, su sanación sea producida. Esa es la lección para ricos y poderosos. La simpleza de la palabra, la fe humilde y sencilla a todo lo que sale de la boca de Jehová. El hombre no vive por lo que pueda hacer con sus manos, convirtiendo las piedras en pan por su esfuerzo, por su dedicación, por su brazo extendido. El hombre no vive de las cosas que produce, que gana. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Su aliento está en las manos del Señor. Cuando se reconoce la autoridad de la simple palabra de Dios, de un simple escrito está, y se renuncia al orgullo para limitarse a la revelación de Dios, allí hay poder, allí hay salvación, allí hay sanidad y restauración. Y es lo mismo que va a acontecer con Nicodemo, es lo mismo que Dios va a hacer con el joven rico y con Zaqueo: señalar sencillamente al poder de la autoridad de la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. Vamos a mirar de qué manera esto se nos muestra en la historia de Juan capítulo número 3 con Nicodemo. Vamos a hacerlo ahora un poco más rápido, ya que el tiempo apremia, y vamos a mirar algunos detalles bien interesantes de la historia de Jesús y Nicodemo. En primer lugar, queremos mirar cómo comenzó la conversación de Jesús con Nicodemo. Atención. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, escucha esto. Mira cómo comienza la conversación. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oh, ¿qué cosa pretende saber Nicodemo? Oh, Nicodemo pretende estar al control de la situación. Rabí, nosotros sabemos quién tú eres. Rabí, nosotros sabemos todas estas cosas. Nosotros no estamos perdidos del conocimiento, de la revelación, de los tiempos en que vivimos. Rabí, nosotros sabemos lo que tú eres. Sabemos tu identidad. Rabí, nosotros sabemos. Pero Jesús le va a demostrar que no sabe nada. Mira lo que dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo número 3 y el versículo número 12 en adelante. Atención con esto, dice así: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Oh, y previamente le había dicho en el versículo 10 lo siguiente: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, Nicodemo, para ser salvo, debía aceptar que lo que debía saberlo no lo sabía. Nicodemo debía aceptar que él, siendo maestro de Israel, no sabía en qué consistía el reino de los cielos. Nicodemo está siendo llevado al reconocimiento de su falta de sabiduría, de su poca capacidad. Nicodemo está siendo dirigido a Cristo por el camino del renunciamiento propio, el olvido de sí y la renuncia a la estima personal. En este caso, de sus conocimientos, de sus capacidades intelectuales y de sus logros científicos. Nicodemo tiene que renunciar a la percepción de que lo sabe todo y no necesita más instrucción, para que humillado aprenda la ciencia del reino de los cielos. Nuevamente, Dios
anhela arrancar la suficiencia propia del corazón para conducirnos a Cristo, porque esta es la única manera en que Cristo salva un alma, cuando la renuncia así se ha efectuado y se está listo para morir juntamente con Cristo en la cruz, para morir al yo, para tomar la cruz y seguir al Maestro. De eso se trata la historia del joven rico. De eso se trata precisamente la historia del joven rico. Vamos a mirar Mateo capítulo número 19 para encontrarnos estos hechos, estas afirmaciones. Mira esto. Mateo 19, versículo 16 en adelante dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué razón Jesucristo dice ninguno hay bueno sino Dios? Jesucristo quiere enseñarle desde el mismo comienzo de la entrevista que la noción de maestros buenos, maestros de la humanidad, maestros que guían a la vida eterna, no sirve para nada. Hay uno solo que es bueno y ese es el único que guía a la salvación. La salvación desde el comienzo hasta el fin, pasando por la mitad del camino, procede de Dios. Dios es quien atrae, Dios es quien enseña, Dios es quien ha prometido enseñar a grandes y a pequeños por la palabra del pacto eterno. Dios se encarga de la salvación de cada uno. La vida eterna procede de Él, la enseña a Él, la ejecuta a Él. Él dirige el proceso de la salvación de todos. Los maestros buenos no son buenos en realidad. Son meros instrumentos que si pierden la comunión con Jesucristo se convierten en címbalos que retiñen sin valor alguno. Los maestros solamente tienen la virtud de señalar a Cristo, levantarlo delante de la audiencia, y allí donde se falle en alcanzar ese propósito, los maestros buenos no sirven para nada porque no son buenos. Solamente hay uno que es bueno, Dios. Esto era lo que Jesús quería enseñarle al joven rico. El reconocimiento de que todo don perfecto, toda buena dádiva procede del Padre de las luces, de Dios, no de los maestros humanos. Y atención, ahora el joven rico, después de escuchar la sugerencia, el mandato de Jesús, guarda los mandamientos, el joven rico pregunta: ¿cuáles, Señor? ¿Cuáles son los mandamientos? Aparentemente yo los he guardado todos. Y Jesús, no por casualidad, repite los mandamientos que pertenecen a la relación o a la dinámica del prójimo, de la relación de uno con el prójimo, de la relación del individuo con mis pares. Dice Jesús lo siguiente, atención, ¿cuáles son esos mandamientos? Mateo capítulo 19, versículo 18 dice así: Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Vamos a leer el relato paralelo en Marcos para que usted y yo veamos cómo es traducido por Marcos la invitación de Jesús. Atención, Marcos capítulo número 10, versículo número 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, solo una. ¿Cuál era esa cosa? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cuál era esa sola cosa que le hacía falta? Le hacía falta
amar a Dios por encima de sí mismo. Y eso solamente es posible si estamos dispuestos a ser sacrificados en la cruz juntamente con Cristo. Eso era lo que le hacía falta. Por tanto, su aserto, su aseveración de que había guardado los mandamientos desde niño era una falsedad, era mentira. Él no había guardado nada. ¿Por qué? Porque si no ama a Dios por encima de sí mismo, no puede amar al prójimo, no puede cumplir el primero de los mandamientos, amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Si se ama a sí mismo por encima de Dios, es un transgresor de la ley. Jesús quería mostrarle que Dios no era su Dios, sino que el mundo y su yo recibían su culto. Para mostrarle eso, Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes, cosa que no le va a decir a Zaqueo. ¿Por qué Jesús no le va a pedir todo a Zaqueo? Porque Zaqueo, antes de encontrarse con Jesús y posterior al encuentro con Jesús y durante el encuentro con Jesús, comenzó a desprenderse de las cosas que tenía para hacer restitución a los que había agraviado. Zaqueo demostró estar dispuesto a sacrificar lo que tenía para obtener la perla de gran precio, la comunión con Cristo. Pero el joven rico no estaba dispuesto. Por tanto, el mundo y su dinero se habían convertido en su Dios. Y la única forma de salvarlo era que tirara a la basura. Mejor dicho, que vendiera todo y lo diera a los pobres para quitarse, arrancarse del corazón la idolatría al mundo, al dinero y el culto a él mismo. Por esa razón, atención, el espíritu de profecía nos enseña en el deseado de todas las gentes. Vamos a compartirlo. Deseado de todas las gentes, página 478, la siguiente verdad. Escuchen esto. Dice así: una cosa te falta, dijo Jesús. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cristo leyó el corazón del príncipe. Una sola cosa le faltaba, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal, corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. Ninguno puede servir a dos señores. O se sirve y se adora a Dios, o se sirve y se adora al yo, cuidándolo con posesiones, cuidándolo con riquezas, cuidándolo con afirmación propia y personal, cuidándolo con defensa para nuestros intereses, para nuestras opiniones, para nuestra comodidad. Pero si no se renuncia al supremo amor a mí mismo, Dios no puede ser amado. Y si Dios no es amado, la naturaleza entera se corrompe y el cielo no es para nosotros. De eso se trata. Vamos a terminar con José de Arimatea. José de Arimatea, que lo encontramos en Mateo capítulo número 27 y versículo número 57 en adelante. Atención. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Había sido? Sí, había sido. Habíase despertado en él el deseo de ser seguidor de Jesús. Habíase despertado en él el amor por Cristo. Pero este hombre no era un discípulo abierto de Jesús.
lo seguía, cuidaba de su maestro en los círculos de poder donde se le permitía estar. Pero abiertamente no había hecho profesión de fe. Todavía estaba atado al poder, atado a las circunstancias de su vida poderosa, atado a su bienestar, atado a su reputación, atado a la consideración que se le tenía en la sociedad y en el Sanedrín. José de Arimatea era un noble, rico, perteneciente al Sanedrín, no por su descendencia o linaje, no por su labor sacerdotal, no por su conocimiento en la Escritura. Era miembro del Sanedrín por su dinero, por su nobleza, la altura de su dinero. Ahora mira esto. Resulta que José de Arimatea experimenta aquello que todo discípulo de Cristo ha de experimentar. José de Arimatea experimentó el mismo comienzo del discipulado, la esencia misma de seguir a Jesús, la única forma de permanecer en Cristo y crecer en su gracia. ¿Cuál es? Vio al crucificado y su corazón fue transformado. Delante de la cruz, José de Arimatea encontró en Cristo el Salvador del mundo. Y allí delante de la cruz, su cuerpo, una sepultura honrosa para el Hijo de Dios, fue más precioso que perder reconocimiento, autoridad, estatus, reputación delante de los círculos de poder a donde él se movía. Su capacidad, su nobleza, su autoridad, su influencia fueron de bendición. ¿Saben por qué? Porque a los discípulos no le habría sido permitido obtener el cuerpo de Jesús. Porque ellos no tenían dinero, ellos no eran influyentes. Y además, porque a Pilato se le iba a advertir que los discípulos podían pedir el cuerpo para desaparecerlo y decir que había resucitado. A los discípulos no se les iba a dar el cuerpo, pero a un hombre noble, a un hombre de reputación, a un hombre elevado, a ese sí se le iba a conceder el cuerpo. Dios permitió toda la riqueza y la vida culta y noble de José de Arimatea, todo su poder y todo su estatus, Dios lo había permitido para esa hora, para llegar ante Pilato y decirle, dame el cuerpo de Jesús, y que Pilato se lo entregara, para que con los ricos, fuesen su sepultura, para que con los ricos fuesen su muerte, para tener sepultura honrosa y no una fosa común de los crucificados, despreciados. Para eso José de Arimatea había acumulado riquezas y delante de ese propósito, delante de la cruz, las puso al pie de Jesús, la puso al pie de la cruz para convertirse finalmente en su discípulo. Mis amigos y hermanos, es solamente delante de la cruz y en la cruz donde el yo puede ser crucificado. Es en la cruz donde el yo es abatido, donde la soberbia es abatida. Es en la cruz donde el yo puede ser entregado, el renunciamiento propio puede ser obtenido, y es en la cruz donde Dios espera que todo discípulo suyo viva. Es en la cruz que los ricos y poderosos encontrarán la razón de sus vidas, el por qué Dios les permitió acumular. Es en la cruz donde los discípulos de Cristo pierden todo amor por su reputación, estatus, dinero y poder, y es en la cruz donde el Salvador del mundo se convierte en la perla de gran precio que echa fuera todo otro tesoro y nos presenta a Cristo y la comunión con sus padecimientos como lo más precioso, lo más maravilloso de esta existencia. Que el Señor permita que vivamos hoy y siempre
hasta la redención en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro yo crucificado, para que sea Él lo más precioso del alma. Que el Señor pueda bendecirnos. Nos vemos durante esta semana el día jueves a las 6 de la mañana y el día sábado 7:30 de la mañana, y nos despedimos el día de hoy diciéndoles bendiciones. Chao, chao.